Noticia de última hora. México ha cerrado su frontera con Guatemala. Desde las 6 de la mañana de este domingo, los pasos de Ciudad Hidalgo, Talismán y El Ceibo permanecen sellados bajo un despliegue sin precedentes del Ejército, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Las imágenes son contundentes: convoyes militares, drones sobrevolando el río Suchiate y cientos de migrantes hondureños detenidos en la ribera, aferrándose a mochilas mojadas y a la esperanza que se disuelve con el barro. El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que la medida busca garantizar un flujo migratorio seguro, ordenado y regular, pero la escena en el terreno es todo menos orden. Lo que se vive ahí es una frontera blindada. Los soldados revisan cada vehículo, las patrullas fluviales interceptan balsas improvisadas y los agentes migratorios confiscan documentos falsos mientras los megáfonos repiten un mensaje frío: el ingreso irregular será sancionado. Del otro lado, en Tecún-Umán, los hondureños que escaparon de los operativos en Petén observan impotentes. Algunos lloran, otros insultan al aire y unos cuantos se aventuran a cruzar el río entre gritos y sirenas. Las autoridades mexicanas no ceden, han levantado barricadas de contenedores, han cerrado las aduanas y advierten que ningún grupo pasará sin control. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum se reúne con su gabinete de seguridad. En su mensaje nocturno, advierte que México no será territorio de tránsito desbordado y promete aplicar la ley con firmeza y humanidad. Nosotros no vamos a fronteras para Estados Unidos, nosotros vamos para Ciudad México. Sin embargo, en la frontera, la palabra humanidad se ahoga bajo el sonido de los helicópteros. Y entre los alambres y las luces intermitentes, una pregunta se repite entre soldados y periodistas. Acaba de comenzar el mayor cierre fronterizo en la historia reciente de México. El operativo comenzó antes del amanecer. A las 4 de la madrugada, más de 3,000 elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados a lo largo de los 900 kilómetros de frontera entre México y Guatemala. En los centros de mando, la instrucción fue directa y sin margen para la duda: cierre total, 0 ingresos irregulares. Aquí todos andamos en la lucha, buscando un futuro para nuestras vidas. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó la orden desde Palacio Nacional. En su mensaje, transmitido por cadena nacional, aseguró que el país no permitirá que la crisis migratoria centroamericana se convierta en un riesgo de seguridad. La frase resonó como un eco en los estados fronterizos de Chiapas y Tabasco, donde los retenes ya bloqueaban carreteras, los drones sobrevolaban los ríos y los helicópteros del ejército peinaban la selva. La medida, según fuentes del Instituto Nacional de Migración, responde a una alerta regional. Una caravana de más de 1,000 hondureños que había burlado los retenes en Guatemala avanzaba hacia Tecún-Umán con intención de cruzar por el Suchiate, pero México no esperó a que llegaran, cerró todo. En Tapachula, el rumor corrió rápido. Comerciantes del mercado San Juan dijeron haber visto camiones militares bloquear los accesos hacia Ciudad Hidalgo. Nunca habíamos visto algo así, comenta un locatario. Ni en los tiempos más duros del 2019, el cierre no fue improvisado. Fuentes diplomáticas aseguran que Sheinbaum coordinó la operación con el canciller y con los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos. Washington, preocupado por un nuevo flujo hacia su frontera sur, respaldó la decisión mexicana como una medida de contención necesaria. Es mejor trabajar en México porque hay oportunidad, pero siempre y cuando se pueda. Sin embargo, el ambiente político se tensó. Algunos senadores de oposición acusaron al gobierno de usar tácticas de militarización extrema, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian la detención arbitraria de menores. Pero en el discurso oficial el mensaje es firme: México está defendiendo su soberanía. Y mientras las cámaras enfocan el Suchiate vacío, un silencio pesado se apodera del aire. En algún punto entre la maleza, un grupo logra evadir los cercos y avanza hacia territorio mexicano sin saber que los espera algo más temible que los retenes. En el poblado de Ciudad Hidalgo, el aire huele a caucho quemado y sudor rancio. Las tiendas improvisadas han sido desmanteladas, los caminos están plagados de casquillos, y los pocos comerciantes que se atreven a abrir sus puestos lo hacen bajo la vigilancia constante de patrullas. La frontera sur, ese paso antes bullicioso y caótico, se ha transformado en un corredor militar. Los habitantes de Chiapas viven entre la incertidumbre y el temor. El pueblo mexicano comienza a sentirse rebasado
rebasado, dice un campesino que observa cómo los convoyes del ejército atraviesan su parcela para instalar una torre de vigilancia. No hay tregua, helicópteros sobrevuelan cada hora, los retenes se multiplican y los vehículos son revisados incluso en las calles principales. Lo que empezó como una respuesta a la caravana hondureña se ha convertido en una operación de control total. En los albergues, los voluntarios están desbordados, no hay agua suficiente, los alimentos escasean y las autoridades prohíben el ingreso de más extranjeros. Algunos migrantes que lograron cruzar el río Suchiate cuentan historias que estremecen: secuestros, cobros de paso, marcas en el brazo con sellos de tinta usados por cárteles locales que les garantizan protección. Pagan al menos $100 por cabeza para seguir su ruta. De los compañeros no tenemos destino de Estados Unidos. Mientras tanto, los habitantes de Tapachula y Huixtla denuncian un aumento de la inseguridad y de los precios. No hay recursos que alcancen para todos, repiten los locatarios en voz baja, conscientes de que hablar demasiado puede traerles problemas. En redes sociales, los videos de choques entre migrantes y elementos de la Guardia Nacional se viralizan con rapidez. La presidenta Sheinbaum enfrenta el dilema más delicado de su mandato: proteger la imagen humanitaria de México o mantener la línea de defensa que exige su base política. En su conferencia matutina reafirma que no se permitirá más desorden migratorio, pero las imágenes desde la frontera contradicen el discurso. Familias separadas, detenciones en masa, camiones del INM llenos hasta el tope saliendo hacia centros de retención en Tabasco y Puebla. La tensión crece y entre los pobladores circula un rumor que enciende el miedo. Un grupo armado habría tomado control de un tramo del río en la madrugada. Nadie lo confirma, pero todos lo repiten. En los reportes oficiales, el gobierno presume cifras: más de 150,000 migrantes interceptados entre enero y agosto, 3,000 efectivos movilizados en Chiapas y Tabasco, 24 retenes instalados en rutas secundarias. Pero detrás de esos números hay una realidad silenciosa que asfixia a las comunidades locales. Los hospitales de Tapachula operan al límite. Las camas destinadas a emergencias están ocupadas por extranjeros enfermos o deshidratados. En las escuelas rurales, los directores improvisan aulas dobles para atender a hijos de migrantes que lograron cruzar antes del cierre. No hay recursos que alcancen y los presupuestos municipales se desangran en atención humanitaria, mientras la economía local se paraliza. Los transportistas denuncian extorsiones de grupos criminales que controlan los caminos secundarios. Nos cobran por cada pasajero, dicen que es su territorio, confiesa un chofer que viaja de Esquintla a Arriaga. Algunos incluso aseguran que los mismos coyotes ahora visten uniformes apócrifos del Quindío NM. La confusión es total. Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum intenta mantener el control político de la narrativa. En una reunión de emergencia con su gabinete de seguridad, exige disciplina y comunicación unificada. Su estrategia es doble: reforzar la presencia militar y negociar discretamente con Washington para que se acepte más solicitudes de asilo. Pero en la frontera, la palabra diplomacia suena lejana. Lo que domina es el miedo. El Instituto Nacional de Migración, junto a la Guardia Nacional, justifica el cierre como un acto de soberanía. Según sus voceros, México no puede permitir un efecto embudo que termine colapsando su sistema. Pero los expertos advierten que el flujo no se detendrá, solo se desviará hacia rutas más peligrosas, donde mandan los cárteles. En redes sociales circulan videos que el gobierno intenta censurar: niños cruzando el Suchiate en balsas nocturnas, mujeres arrastradas por la corriente y hombres marcados con sellos en el antebrazo, prueba del pago de su derecho de paso. Las imágenes son un golpe a la versión oficial. Y mientras la prensa internacional exige explicaciones, una noticia se filtra desde el sur de Chiapas. Uno de los grupos dispersos de la caravana habría sido interceptado, pero no por el ejército mexicano. La madrugada del lunes, los reflectores del ejército iluminaban una escena confusa. En un tramo del río Suchiate, a pocos kilómetros de Ciudad Hidalgo, se hallaron restos de un campamento destruido y huellas que se internaban hacia territorio mexicano. No eran migrantes, eran hombres armados, encapuchados, que usaban los mismos caminos que las caravanas. Fuentes del ejército los vinculan con una red de tráfico humano que opera entre Petén y Chiapas. La frontera no solo se cerró al paso de hondureños, sino también a un enemigo más silencioso: el crimen organizado. Desde la capital, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México reforzará su frontera sur con más tropas y tecnología de vigilancia. No vamos a permitir que nadie, ni cárteles ni redes extranjeras, secuestren nuestra soberanía, declaró con firmeza. Su discurso busca calmar a un país que observa, dividido, cómo la línea entre migración y seguridad se desvanece. En los pueblos
del sur, la gente ya no distingue entre migrantes y delincuentes. Para ellos, el cierre es una medida necesaria, aunque amarga. Nos cansamos de tener miedo, dice una comerciante en Suchiate mientras cierra su puesto. Los precios de los alimentos han subido, los turistas han desaparecido y el flujo comercial con Guatemala se ha desplomado. La frontera, más que un límite, se ha vuelto una herida abierta. El gobierno insiste en que la situación está bajo control, pero las cifras no acompañan la calma. Más de 150,000 detenciones, miles de deportaciones y un gasto de seguridad que supera los 1,000 millones de pesos en lo que va del año. Expertos advierten que mantener sellada la frontera es insostenible, pero en el discurso oficial el mensaje es inamovible. México no será corredor ni depósito. Y en medio de ese cierre hermético, la pregunta flota sobre el río que divide a dos naciones. ¿Debe México cargar con los errores de otros países? ¿Hasta dónde llegará la paciencia de un pueblo que ya lucha por sobrevivir dentro de sus propias fronteras?